Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información valiosa, por supuesto, aplicable a nuestras labores. Quiero saludarlos hoy con una frase que se escucha mucho en la gestión de emergencias y dice: las personas no reaccionan a la altura de una emergencia, sino al nivel de su preparación. Y si lo pensamos, porque tiene mucho sentido, en una situación de presión no hay mucho tiempo para improvisar. Con esto en mente, les quiero hacer una pregunta para que ustedes me la respondan en el chat. En una operación del sector oil and gas, ¿cuál creen que es el recurso más importante durante una emergencia? Escríbanme aquí en el chat de preguntas. Yo les voy a estar leyendo, les voy a dar por aquí unas opciones como para que ustedes se tengan una idea, o si tienen una idea mucho más diferente, díganmela. Tal vez los equipos de emergencia, la tecnología, las personas preparadas o los procedimientos. Cuéntenme qué opinan. Les voy a repetir la pregunta. En una operación del sector oil and gas, ¿cuál creen que es el recurso más importante durante una emergencia? Los quiero leer, con cuál se quedan ustedes. Mientras tanto, yo les voy a dar mi respuesta. Yo me quedaría que con las personas preparadas, porque podemos tener muy buenos equipos, tecnología de punta y procedimientos bien escritos. Pero si las personas no saben cómo actuar o no han practicado qué hacer durante estos momentos, responder de manera oportuna se vuelve mucho más difícil. Por aquí nos dice Martín Gray, las personas entrenadas. Elber Camilo Lozada nos dice el recurso humano. Carla Hidalgo también coincide que las personas. Luis Fernando Vargas nos tiene una respuesta diferente, la capacitación. Muy bien, muchas gracias por escribirnos. Así me gusta que estén súper participativos en el chat. Los queremos leer y saber sus opiniones y comentarios. Hoy estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Operacionales en el sector oil and gas, donde veremos la sesión número 4, elaboración, preparación y respuesta ante emergencias para empresas directas o afines a operaciones del sector oil and gas. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida el doctor Carlos Abdón Cortés López. Él es médico cirujano, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con más de 40 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos. Es experto en sistemas integrados de gestión HSE, seguridad de procesos y análisis de causa raíz, liderando estrategias de confiabilidad operacional con el fin de lograr actividades libres de incidentes. Doctor Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Gracias, buenos días a todos los miembros de la comunidad de conocimiento de Oil and Gas que están conectados para esta capacitación. Vamos a continuar. Perdón que tengo un problema y no me pasa la pantalla. No me pasa la pantalla. Excúsenme un minuto. Ok. Vamos a continuar, vamos a trabajar en el módulo 4, excusen la interrupción, que es preparación y respuesta ante emergencias.
que forma parte de 10 módulos que tenemos nosotros creados para ustedes, en los cuales los invito a participar y a que llamen más miembros a esta comunidad para que al final todos ustedes estén debidamente preparados y con un gran entendimiento en qué es el aseguramiento del riesgo. Por ahora, iniciemos con una evaluación, Diana, de cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre el tema, si me haces el favor. Claro que sí, doctor. Iniciemos entonces este primer sondeo. Queremos conocer sus conocimientos, los queremos ver muy participativos, les reitero, y los invitamos a responder a las siguientes preguntas en pantalla. ¿Cuál considera que es el objetivo principal de un plan de emergencias? A, cumplir requisitos documentales. B, reducir costos operacionales. C, preparar la organización para responder ante eventos. O D, incrementar la productividad. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. La opción A, cumplir requisitos documentales, y B, reducir costos operacionales, tuvieron 0%. Preparar la organización para responder ante eventos, 100%, e incrementar la productividad, 0%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. En caso de detectar un incendio y contar con el entrenamiento adecuado, ¿qué método debe utilizarse para operar un extintor? A, START. B, BAS. C, STOP. O D, SMART. Esperaremos en unos segundos para leer los resultados. Las respuestas quedaron así. A, START, 20%. B, BAS, 33%. C, STOP, 22%. Y D, SMART, 25%. Vamos con la última pregunta para iniciar con esta sesión. Dentro del sistema NFPA, el color rojo representa A, riesgo para la salud. B, riesgo especial. C, reactividad. O D, inflamabilidad. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos esta sesión con los resultados. Los resultados quedaron así. A, riesgo para la salud, 16%. B, riesgo especial, 4%. C, reactividad, 6%. Y finalmente D, inflamabilidad, 73%. Gracias por participar de este sondeo inicial. Ahora sí iniciamos esta sesión. Doctor Carlos, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Gracias, Diana. Gracias a todos los participantes por las respuestas. Hay algunas oportunidades de mejora que espero queden más claras al final de esta capacitación. Nuestra premisa es que ante una emergencia, la diferencia entre una tragedia y una respuesta exitosa radica en la preparación. De ahí que desde los procedimientos, nuestros planes de emergencia que debemos elaborar, etcétera, y la preparación de nuestro personal son fundamentales para que estemos listos y al punto en caso de que alguna eventualidad se nos presente, aunque el fundamento de todo esto es que jamás tengamos que enfrentar una emergencia como tal. Vamos a mirar los tipos de emergencia, los sistemas de respuesta, primeros auxilios, todo lo relacionado con seguridad en incendios, así como con manejo de sustancias peligrosas, migrando al sistema globalmente armonizado y el transporte de las mismas, de las sustancias peligrosas como tal. El objetivo fundamental o los objetivos fundamentales de esta capacitación, por un lado, es fortalecer los conocimientos de todos y cada uno de ustedes para identificar situaciones de emergencias, el promover la actuación oportuna y coordinada de los trabajadores en la fase inicial de una emergencia. Hablo de la fase inicial porque ya entrado en una emergencia per se como tal, pues ya corresponde a las brigadas y a los demás actores que interactúen dentro del mismo. Y por último, fomentar una cultura de preparación permanente mediante la participación activa de cada uno de los trabajadores a través de capacitaciones o de entrenamientos, que es lo que nosotros llamamos simulacros y actividades de gestión de emergencias. De esta forma, siempre hemos dicho que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, que suceda algo para el cual no estamos preparados. A esto hago referencia porque a lo largo de los años, cuando nosotros estamos entrenando y tratando de manejar y entrenar el personal en situaciones de emergencia a través de simulacros, muchas personas y muchos de los compañeros normalmente no lo toman en serio. Hacen de cuenta que esto es una jartera,
eso es quitar el tiempo, perder el tiempo, no le prestan la atención y cuando llegan a enfrentar cualquier situación, por mínima que sea, es cuando los dolores y las penas ajenas se presentan y los dolores se generan. Entonces, esto siempre hay que tomarlo con mucha seriedad en todo sentido, porque cuando estamos ante una emergencia es una crisis. Y nosotros estamos acostumbrados en el área de hidrocarburos a lidiar con derrames no controlados o derrames de sustancias químicas. Estamos con descontroles de pozo cuando estamos hablando de taladros o actividades de perforación o de workover, como también enfrentamos incendios o emergencias médicas. Pero acuérdense ustedes que hay muchas más actividades que en un momento pueden encontrar, como son acciones o amenazas terroristas, de ahí la importancia de siempre capacitar a la gente también ante ataques terroristas. Desafortunadamente es algo que en nuestro país tenemos y hemos tenido que vivir muchos de nosotros en muchas ocasiones, guerras o conflictos militares dependiendo de las zonas donde estemos, al mismo tiempo disturbios sociales o problemas con comunidades, secuestros, extorsión, y hay otros como los desastres naturales, pero acuérdense que podemos presentar también afectaciones operacionales como daños estructurales a pozos u otras propiedades, y por último declaraciones ante emergencias por parte del gobierno. Todo esto son elementos que ustedes, señores, deben tener en cuenta para cuando ustedes elaboren sus planes de emergencia. De ahí la importancia que tengamos que capacitar el personal y entrenarlo. Y a eso se le llaman a través de simulacros. Simulacros donde son escenarios donde ustedes simulan lo más cercano posible a la realidad alguna situación, como hombre herido, un conato de incendio, un descontrol de pozo, un ataque terrorista, una complicación ambiental, un derrame ambiental, etcétera, la situación que ustedes quieran, y preparan la gente de manera reiterativa y permanente, periódica, para que su respuesta, en el caso de llegue a ser necesaria, sea eficaz ante posibles situaciones de desastre. Es decir, que nosotros normalmente, por mínimo, escúchenme bien, que ustedes entrenen su personal, deben hacerlo a través de simulacros de descontrol de pozo, la frecuencia debería ser semanal, simulacros de incendio por lo menos una vez al mes o quincenal, simulacros de emergencia médica de la misma forma, simulacro ambiental y simulacro de ataque terrorista. Para eso ustedes deben, dentro de sus planes de emergencia, conformar brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigada de control de incendio y brigada de control ambiental. Yo tengo la costumbre y recomiendo, y donde he tenido que gerenciar y manejar este tipo de programas, que recomiendo que la brigada contra incendios, que al mismo tiempo se vuelve una brigada de evacuación, se haga estamos hablando de un taladro de perforación, se haga con el personal que está en la mesa. Lo mismo para cualquier tipo de programa de descontrol de pozo, con los que trabajan en la mesa. Los programas de brigadas de primeros auxilios con personal, cualquier otro tipo de personal que esté en los taladros, y las brigadas de control ambiental, normalmente donde es posible los manejamos con obreros de patio y personal de la comunidad. Con eso de paso los entrenamos y les hacemos ver la importancia de lo que es el control ambiental para sus regiones, y de esa manera dejamos un legado de formación a este personal local con relación al manejo y preservación ambiental. Todo programa de plan de emergencia, y recuérdenlo, debe tener una estrategia de atención, o sea, un flujograma de comando o puesto de comando unificado. El control de mando de la emergencia pues estará en cabeza hablando de programas de perforación o campos de perforación o de workover del company man, del rig manager o jefe de equipo. Tiene que tener historiador, tiene que tener comunicaciones,
tiene que tener coordinador del MEDEVACO, del plan de evacuación de emergencias, tiene que coordinarse los transportes, tiene que tener control de operativo de la emergencia, ahí es donde involucran las cuadrillas para el control de pozo, brigadas de primeros auxilios contra incendios ambientales, y debe tener soportes de operadora en campo y obviamente del personal de HC médico y encargados del área ambiental. Como ustedes armen su estrategia de atención, es totalmente libre, pero este es un esquema que debe tener siempre una cabeza y unas partes operativas que no pueden faltar. Adicionalmente a eso, es lo que nos lleva entonces a formular nosotros una respuesta ante emergencia con diferentes tipos de emergencias. La revisión y actualización de su plan de emergencias es recomendable hacerlo una vez al año, o acorde con lo que ustedes tengan sus manuales de calidad y control documental. Deben tener simulacros de patada de pozo o descontrol de pozo, simulacros de evacuación, deben hacer simulacros de conato de incendios, simulacros de primeros auxilios. En los campos donde ustedes sepan que hay antecedentes de ácido sulfídrico o H2S, tienen que hacer simulacros de H2S, simulacros ambientales. También hay que formar el personal en simulacros de espacios confinados y ataques terroristas. Estos espacios confinados son muy importantes que ustedes también los trabajen, porque hoy en día las normas, las operadoras están pidiendo que los obreros de patio entren a lavar también los tanques, y de ahí la necesidad de un buen entrenamiento. Y por lo general hay una capacitación que se hace, que es el entrenamiento de brigadas integrales en aquellos casos donde no hay sino la posibilidad de tener un tipo de brigada o un solo manejo de brigada. Hay que volverlas integral en cuanto a primeros auxilios, contra incendio y demás, que es la formación que ustedes deben hacer de acuerdo con el cronograma de capacitación y lo que ustedes tengan en sus programas. Los demás son simulacros que deben estar claramente definidos en sus procedimientos de plan de contingencia y respuesta a emergencia, que deben estar siendo controlados a través de sus cronogramas de HSE, anuales, mensuales, o primero anuales y posteriormente mensuales, con la periodicidad que ustedes tengan establecido. Pero vuelvo y se los recuerdo, deben ser semanales, como en el caso de la patada de pozo, simulacros de evacuación por lo menos quincenales, simulacros con acto de incendio quincenal o mensual, primeros auxilios quincenal o mensual, simulacros H2S por lo menos una vez al mes, simulacro ambiental por lo menos una vez al mes, espacios confinados dependiendo las actividades del personal, quincenal o mensual, y ataque terrorista quincenal o mensual. Esa es mi recomendación. Hablemos entonces de las consecuencias de esta emergencia y de lo que ustedes pueden llegar a presentar. Hablemos primero de brigada de primeros auxilios. El primer auxilio, pues, es el cuidado inmediato que ustedes deben aplicar o practicar a las personas que se ven afectadas, lesionadas por los agentes que quieran, mecánicos, químicos, físicos, con el objeto de preservar la vida humana, evitar mayores complicaciones, disminuir su dolor o sufrimiento y asegurar el traslado adecuado u oportuno. El asunto y lo que ustedes deben valorar ahí es que primero entrenar a sus brigadistas en mantener la calma, revisar cuando llegan al nivel donde está el paciente o el posiblemente afectado, revisar su seguridad aérea, evaluar la situación, acordonar el área, acceder a la víctima, verificar su estado de conciencia, realizar una valoración primaria muy rápida, verificar la presencia o no de hemorragias, posibles afectaciones, sí o no, fracturas. Eso lo valoran, y la facilidad está en si el individuo está consciente o no. Si está inconsciente, pues con mayor razón tienen que hacer un abordaje a mucho más profundidad, buscar una vez trasladarlo a la unidad médica. Siempre estos tipos de abordajes se hacen en compañía, cuando lo hay y cuando se puede, del médico, para poder ya llevarlo a la unidad o el sitio de atención inicial para poder tener una valoración primaria, siempre teniendo en cuenta inicialmente los signos vitales que vienen desde la palpación, y tratar de ubicarle el pulso en arterias periféricas, como en las muñecas o en las ingles, en el cuello,
El estado de conciencia o de los ojos, si el individuo ha sufrido un impacto y está con los ojos abiertos y algo de conciencia, pues lo único que uno tiene que hacer es inicialmente inmovilizar el cuello, segundo, irse a las manos y decirle apriete mis dedos, mueva las piernas, mueva los brazos, sin moverlo mientras los inmovilizan y se pueden transportar o trasladar. ¿Por qué? Porque esa primera atención que ustedes hagan es vital, vital para efectos de evitar lesiones secundarias ante el desconocimiento de cómo pudo haber sido la manifestación o el trauma al cual fue sucedido. El individuo está inconsciente, entonces acuérdense en ustedes que deben primero cumplir con el ABC de la reanimación de un trabajador. A, que es vías aéreas, tomando con cuidado la cabeza, como lo muestra la imagen que está ahí, para poder ustedes hiperextenderla hacia atrás para poder liberar la tráquea, tener la vía aérea completamente abierta para en un momento determinado poder hacer o una ventilación asistida o si en caso determinado poner una cálula orofaringea o lo que tengan necesario en caso determinado. Cuando ustedes si ven que el herido o el lesionado no está respirando, tienen que acercar su cabeza al lesionado, ubicarse de forma que quede mirando hacia el pecho y su oído quede cercano a la nariz. De esa forma insuflan aire, que es mire, escuche y sienta por 5 segundos y empiezan las maniobras de resucitación. Si además de eso el individuo no está respirando, que necesita respiración boca a boca, o adicionalmente a eso no está con pulso y ustedes consideran que requieren, no le encuentran pulso a nivel de muñeca, no le encuentran pulso a nivel carotidio, que es poniendo los dedos en el cuello, entre la tráquea y los músculos del cuello para sentir si hay o no pulso carotidio, una arteria carotidia, entonces ustedes iniciarían en este caso las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces, vía aérea, miren la ventilación y la circulación. Cuando ustedes encuentran que el individuo no tiene un tipo de pulso y necesita reanimación cardiopulmonar, acuérdense que según las guías de la AJA, que es la Asociación Americana de Corazón, del último del 2025, deben ser 2 ventilaciones por cada 30 compresiones por 5 ciclos. Si la víctima no reacciona, y acuérdense de eso, toma el pulso de nuevo, se renovará el proceso hasta tanto llegue la atención especializada, y esta es la diferencia entre la vida y la muerte, no suspender las maniobras hasta tanto no llegue la atención correspondiente. Eso será de mucho beneficio para el lesionado. Aquí hay que buscar la mitad inferior del tórax, como lo muestra la imagen, y empezar con una mano puesta encima de la otra, lo que se llama el talón de una mano cubriendo la palma con la otra, para poder hacer las presiones en la parte media del tórax, que es a nivel del esternón, para que esas compresiones reemplacen la contractilidad del corazón y por esa forma ustedes puedan asegurar el bombeo, sobre todo a nivel del cerebro, de la sangre que llegue a circular, para evitar que ese individuo sufra alteraciones mayores o daños neurológicos mayores y garantice la tasa de sobrevida del lesionado. Pero recuerden, no suspendan las maniobras hasta que no reciban, no llegue a la atención especializada correspondiente, o hasta que lo lleven al sitio donde deben dejarlo y reciba la atención médica oportuna. Hay que estar pendientes si hay o no que inmovilizarlo. Eso también depende del factor. Como les decía, si está inconsciente, yo hago una inmovilización del cuello y cabeza, que es lo principal, antes de poder movilizarlo y para poder subirlo en la camilla y transportarlo. Si se dan cuenta que el individuo está con algún tipo de lesión o de fractura, pues si ustedes cuentan con inmovilizadores, perfecto. Si encuentran que hay algún tipo de elemento que puede servirle de tablilla para inmovilizar, úsenlo.
usen cabestrillos, lo que tengan a su alcance para poder inmovilizar la parte afectada antes de mover el lesionado. Y al mismo tiempo transportarlo. Ustedes deben hacer prácticas de camillaje donde sepan cómo moverlo para poder colocarle una camilla y posteriormente con los miembros de la brigada transportarlo, o de lo contrario, si en un caso determinado no tienen camilla, miren las imágenes en la parte inferior derecha de sus pantallas y en esa forma entre varios pueden levantar al lesionado una vez inmovilizado y protegido su cuello y demás, porque la espina dorsal es la que más hay que proteger ante la duda. Si no tenga nada, vamos a partir de la base de que sí está lesionado y lo protegemos, y de esa forma lo recogen, lo levantan y lo trasladan al lugar que corresponde. O sea, no hay excusa para no poder hacerlo. Hay que fijarse también si el lesionado tiene heridas o hemorragias. Ante una herida, que es una lesión traumática caracterizada porque hay una solución de continuidad entre la piel, las mucosas o lo que en cualquier parte del organismo por cualquier tipo de trauma, hay que fijarse si la herida es abierta y si hay o no hemorragia para poder, 1, hacer presión, 2, controlar la herida, 3, controlar la hemorragia, perdón, 2, poner un vendaje compresivo para poder mitigar la pérdida de sangre, y una vez ustedes tengan la aplicación de ese vendaje, poder inmovilizar el miembro y poder trasladar el trabajador. Esto marca la diferencia. Acuérdense que un sangrado por una arteria es vital el controlarla, porque por ahí se puede desocupar un individuo. Se diferencia porque es una sangre roja rutilante que sale de manera intermitente con una fuerza y proyección, mientras que la sangre venosa es más negruzca, más oscura y sale en una forma continua y sin intermitencia. Al mismo tiempo, verifiquen, dependiendo si en qué situación se están encontrando, en qué situación encuentran el trabajador, si es expuesto a un tipo de quemadura. Si las tiene, entonces traten de evaluarlo. La quemadura es una lesión de la piel o de otros tejidos corporales que puede ser ocasionada o por calor extremo, o por frío, o por electricidad, o por sustancias químicas, etcétera. Por ultravioleta, las quemaduras de sol convencionales a las cuales estamos acostumbrados los que van a vacacionar y no se protegen como tal, que se enrojece la piel, pero ya la quemadura de segundo grado es una quemadura que genera ampolla, y la de tercer grado ya compromete piel, tejido celular subcutáneo y macera mucho más y penetra mucho más al interior. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Recuérdense, 1, quitarle la ropa a ese individuo. 2, aplicar agua. Olvídense que aquí hay curas milagrosas como aplicación de café, lo mismo en las heridas con sangre, que se le pueden aplicar ungüentos, que se les pueden aplicar cosas de ese tipo, que son falsas creencias. Que no, solamente quiten la ropa, apliquen agua a la mayor velocidad posible y en la mayor cantidad posible, agua limpia, en lo más limpia que ustedes puedan encontrar, agua de botellón, agua de bolsa, para evitar infecciones, y cubra la zona con trapo limpio. Nunca, vuelvo y le repito, aplique ningún tipo de sustancia sobre la quemadura y trasladen el paciente para una curación, para una atención mucho mayor. Ya el médico mirará cómo se aplicará analgésicos, aplicará líquidos y demás de soporte dependiendo del grado y la extensión de la quemadura, y con base en ello este primer manejo inicial será fundamental para la recuperación de ese trabajador. Y la última instancia, y yo considero que es una de las más graves, es el estado de shock. ¿Cómo lo establecen ustedes? Es un individuo que está en inconsciencia, deben mirarlo muy bien, posiblemente por una falla circulatoria o por muchas otras, por trauma, por cualquier factor, en el que la llegada de la sangre al cerebro está muy disminuida.
Ese estado de shock se caracteriza también porque el individuo lo encuentran con pérdida de conciencia, está taquicárdico, con una frecuencia cardíaca mayor de 100, porque el individuo no responde realmente a estímulos, porque el individuo tiene la piel pálida, fría, puede estar sudoroso o no, en fin, el individuo, si tiene algo de conciencia, está con shock, está con palidez, está con incoherencia, está con ojos hundidos, está con pupilas dilatadas, falta de respuesta a estímulos, y siempre cuando ese individuo está con esa frecuencia cardíaca alta, una tensión arterial muy baja, por debajo de 90, 80, en fin, que está hipotenso, deben ustedes considerar que el individuo puede estar en un estado de shock, a lo cual hay que trabajarlo con mucha más rapidez para poder canalizarlo, poder colocarle líquidos endovenosos y demás para evitar complicaciones mucho mayores. En trauma, todo shock hemorrágico, todo shock es hemorrágico, perdón, hasta que no se demuestre lo contrario. Acuérdense de eso. Pueda que el sangrado no se vea, pero el sangrado puede ser interno, puede tener ruptura de órganos, puede tener un trauma cerrado que lo lleve a eso. Entonces, lo único que ustedes tienen como elementos son taquicardia, hipotensión, palidez, frialdad, etcétera, en lo cual los debe hacer llevar a pensar que el individuo está en un cuadro severo de shock y requiere atención mucho mayor. Eso en cuanto a los elementos más críticos para primeros auxilios. En incendios, prevención y control de incendios, que eso es otro de los escenarios que nosotros vimos. El incendio, pues, es un gran fuego descontrolado en grandes proporciones que no pudo ser extinguido en sus primeros minutos. Por eso se habla de conato de incendio. El fuego, acuérdense que es un proceso físico-químico de combustión que genera luz y calor mediante una rápida oxidación o transformación química de sustancias combustibles. Puede tener multiplicidad de causas eléctricas, por llamas descubiertas, chispas que generan combustión, cortes, soldaduras, proyecciones y material, chispas de proyección que encuentran materiales inflamables y los prenden, superficies calientes, electricidad estática, etcétera. Muchas causas. Un rayo como causa natural puede generar un incendio secundario. De ahí la importancia del saber manejarlo y sobre todo del entrenamiento que ustedes hagan con su personal en manejo de extintores y sobre todo de bombas contra incendio, que es lo fundamental. No es solamente tenerla, es hacer dentro de sus simulacros el entrenamiento en el manejo y uso de esas bombas contra incendio que tengan a su disposición. Este es el triángulo de fuego. Acuérdense que siempre la reacción es en cadena, calor, combustible y con comburente, que es el oxígeno. Dentro ustedes encuentran que hay diferentes clases de incendio. Esto por la norma ISO 3941 del 2026, que es la más actualizada, en el cual lo clasifica en las siguientes. Clase A para sólidos, que se prenda madera, papel, tejidos, plásticos, etc. Clase B, líquidos inflamables, combustibles, aceites, solventes. Clase C son gases, propano, butano, lo que ustedes se puedan enfrentar. La clase D, metales, con magnesio, sodio. Clase F, aceites, grasas de cocina. Y la última que acaban de clasificar, que es la clase L. Esta es nueva y se debe a la cantidad de baterías de ion litio que estamos manejando, inclusive en los carros, que son extremadamente volátiles, que en caso de que se prendan, esto es supremamente rápido como se genera un incendio en este tipo de situaciones. Y para este tipo de clases de incendios, para todo tipo, ustedes tienen diferentes tipos de extintores, desde los polvos químicos secos, las ABC, que vienen en 10, 15 y 20 libras, los de CO2 con polvo químico BC, también de 10, 15 y 20 libras, los de polvo químico seco BC, también de 5, 10, 20 y 30 libras, los de 150 o más polvo químicos BC,
150 libras, y los últimos que son los extintores tipo K, que son de líquidos de agua o productos químicos que vienen de 6 y 9.5 litros. Este tipo de diferentes extintores los colocan en diferentes sitios. Normalmente podemos colocar extintores ABC amarillos en cualquier área del campamento. Los tipos 10 de CO2, donde hay motores, en la zona de motores y generadores, polvo químico BC en diferentes áreas del taladro, donde también hay ciertos tipos de máquinas, bombas y demás. Polvos químicos que es BC de 150 libras, normalmente los tenemos alrededor de la zona de la subestructura, donde está el contrapozo, o los tenemos en las zonas de taladros, en las zonas de los motores o en las zonas donde están los tanques de combustible o ACPM. Y los tipo K, que tienen agentes químicos húmedos, los tenemos normalmente en las cocinas. Para esto y para el uso del entrenamiento y la formación de y aquí viene la respuesta a una de las preguntas iniciales que Diana nos había formulado, viene el aprendizaje del uso de los extintores. Todos sus trabajadores deben aprender el uso de extintores y ustedes también, inclusive el extintor deben tenerlos en sus casas. Y eso se hace a través del método PAS. El método PAS viene del inglés Pull, Aim, Squeeze and Sweep. Pero no es nada más que jalar, apuntar, oprimir y dirigir la carga. Método PAS. Es decir, que retiran el pasador de seguridad ubicado en el extremo superior del extintor, apuntan y dirigen la boquilla del extintor hacia la base de la llama, oprimen la palanca para esparcir el polvo químico correspondiente a una distancia no menor a 2.5 metros del fuego y al mismo tiempo dirigen la boquilla de un lado al otro para que de la base del fuego con miras a extinguirlo. Eso es, de nuevo les reinsisto, el método PAS de Pull, Aim, Squeeze and Sweep, que es el vaivén que tienen que hacer a la base del fuego. Para eso, y los compañeros que utilicen y estén en las brigadas contra incendio deben utilizar los EPPs correspondientes, que consisten en chaqueta y pantalón ignífugos, es decir, contra incendio, capuchas, cascos, monjas, botas, guantes y demás. Aquí, al igual que en la conformación de las brigadas integrales y las brigadas de por sí o lo que tengan ustedes en su plan de emergencia, deben contar con roles y responsabilidades en caso de un incendio mayor. Es decir, un control de mando con todos los roles y responsabilidades que deben quedar debidamente definidos en sus planes de emergencia que ustedes detallen con quién actúa, en qué momento y en qué lugar. Lo importante recordar aquí es, antes de actuar, una vez detectado el fuego, busque ayuda, no realice maniobras solo. Sin embargo, si usted está ante un conato de incendio que no es mayor, que ve que tiene un extintor al lado y sabe cómo usarlo, actívelo para tratar de contener y mitigar o controlar ese conato de incendio. De lo contrario, si el incendio está ya en evolución, debe simplemente buscar ayuda y activar, que se active la sirena de emergencias para un incendio, que normalmente si estamos en un taladro son 3 pitazos, donde identificar dónde está el incendio y que la brigada se movilice para allá. En áreas abiertas, la aplicación del extintor debe ser a favor del viento, acuérdense de eso. Y recuerden, si su ruta de escape está amenazada, si se le acaba el agente extintor, si el uso del extintor no parece dar resultados y no puede seguir combatiendo el fuego en forma segura, abandone el área de manera inmediata. Una de las anécdotas que tengo es en el área de Orocue, donde una bodega, llamémosla así, una bodega de un generador se nos prendió. Mire, se les descargaron, no teníamos bomba contra incendios, se descargaron más de 70 extintores y no fue posible acabar con el fuego.
Esa es la magnitud del por qué hay que abandonar el área de manera inmediata. Si no es un conato donde un incendio, un extintor actúe, retírense, porque aquí toca es activar bombas contra incendio y esparcir agua y tratar de controlarlo ya de manera mucho mayor y más profesional. Ahí nos enfrentamos a otro problema, que es el riesgo eléctrico. Y esa prevención de riesgo eléctrico es supremamente fundamental, porque es uno de los peligros más críticos en los entornos de trabajo, porque no siempre es visible y aunque sus consecuencias pueden ser graves o fatales, las personas normalmente no lo detectan tan sencillo. Es decir, que ustedes pueden presentar algunas condiciones eléctricas donde una intervención sin control, una instalación defectuosa o la falta de procedimientos adecuados para poder contrarrestar un fenómeno de estos pueden terminar en daños mucho mayores o afectaciones por arcos eléctricos que se generan con daños a la estructura, a los materiales, equipos, pero sobre todo con muerte y daño, con daño y muerte a las personas. De esto, ustedes quiero que recuerden lo siguiente, desde la gestión preventiva. Uno, hay que siempre tener identificadas las fuentes de energía eléctrica en los procesos. En los casos de los taladros, el sitio de mayor rigurosidad y de mayor importancia, pero al mismo tiempo de mayor riesgo, son los SCRs o las zonas centrales donde viene y fluye toda la corriente y toda la energía para los diferentes equipos del taladro. En SCR, ustedes deben contar con una pérdida, un casco, guantes dieléctricos y demás, tapete dieléctrico, y eso es el ejemplo de la identificación de esas fuentes de energía con toda la previsión que ustedes deben tener para poder evitar que algo así se presente, es decir, siempre tener en cuenta los elementos de protección personal. Pero considero que una de las elementos o iniciativas más importantes que uno puede tener para evitar este tipo de riesgo eléctrico es el bloqueo y etiquetado antes de intervenir los equipos. Todos los tableros eléctricos deben estar bloqueados, ya que los tableros sin bloqueo y etiquetado, tanto en la fuente como en el sitio, pueden desencadenar problemas de riesgo eléctrico muchos mayores. Hay que hacer una verificación de ausencia de tensión antes de cualquier trabajo, es decir, siempre hagan un doble chequeo, a pesar de que hicieron bloqueo y etiquetado, prueben de que la corriente haya sido totalmente eliminada. Usar los equipos dieléctricos certificados correspondientes para cada actividad. Estamos hablando de casco dieléctrico, guantes dieléctricos, botas dieléctricas para poder ejercer su trabajo. No tiene sentido enfrentar unos problemas como los que encontramos alguna vez de eléctricos que por ahorrarse tiempo manipulan cajas eléctricas sin los guantes dieléctricos y terminan con quemaduras que no son sencillas, normalmente son de segundo y tercer grado por exposición a este tipo, donde unos guantes dieléctricos hubieran sido la diferencia entre una buena práctica y una lesión posiblemente irrecuperable. El mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas es fundamental, pero sobre todo el personal competente y autorizado para estas intervenciones. Ante problemas de este tipo, donde tenga usted elementos o cables con que estén en inadecuadas condiciones, equipos sin guardas o con cortocircuitos, con cortos indirectos, con fallas en las instalaciones, con carcasas energizadas, con trabajos y tableros sin bloqueo etiquetado, taladros en mal estado, extensiones sobrecargadas por instalaciones improvisadas, proximidades a las cuerdas o líneas eléctricas. Todos esos factores deben ser tenidos en cuenta en los análisis de riesgos que ustedes hagan antes, porque todas estas actividades requieren un permiso de trabajo, deben ser identificadas para que su permiso de trabajo, junto con sus certificados de bloqueo etiquetado y demás, y los análisis de riesgo que ustedes usen, prevengan precisamente electrocución, quemaduras o cualquier otro tipo de afectación como incendio o daños a equipos en cuanto a lo eléctrico se refiere.
Y nos quedaría por mirar lo que son sustancias peligrosas. Los tengo aquí a pesar de que hay un capítulo posterior de productos y manejo de productos químicos, porque estamos hablando de planes de emergencia. Dentro de sus planes de emergencia y según el tipo de actividad que ustedes manejen en su empresa, el manejo de sustancias peligrosas es fundamental. Es decir, que el conocimiento de sus productos químicos permite controlar los efectos de estas sustancias sobre la salud de los trabajadores, el proceso y el medio ambiente. Hay más de 110.000 sustancias hoy en día en uso, sobre todo en el área de hidrocarburos hay muchísimas, donde cerca de 1.000 o 2.000 son peligrosas. Peligrosas porque afectan la población, peligrosas porque pueden generar enfermedades laborales, ejemplo, asbestosis y cáncer de pulmón, polvo químicos y la producción de afectaciones pulmonares crónicas o neumopatías crónicas, etcétera, que hoy en día son reconocidas como enfermedades laborales, o también se pueden presentar daños a ecosistemas o recursos naturales. Ejemplo más común que nosotros nos vemos enfrentados, la voladura de oleoductos con la liberación de hidrocarburos con contaminación de fuentes hídricas y fauna silvestre en gran proporción. Acuérdese que todo derivado de hidrocarburo es derivado de benceno y todo derivado de benceno es cancerígeno. Por lo tanto, todos estos productos y manejos de sustancias pueden generar efectos adversos en el organismo y en los organismos y sobre diferentes otros aspectos como son en las propiedades físico-químicas, explosivos, comburentes, inflamables o combustibles. Efectos sobre la salud pueden haber muchos, pero aquí resalto los importantes: cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos, tóxicos, tóxicos para la reproducción. Aquí, para que ustedes entiendan lo de mutagénicos y teratogénicos, hubo una época en la zona del Tolima y esa área del Magdalena Medio, donde se hacía mucho cultivo de algodón y mucha fumigación con agroquímico. Posteriormente, a lo largo de los años, empezaron a encontrarse alteraciones mutagénicas, genéticas y teratogénicas, y terminaron siendo por los productos y la exposición crónica a los productos químicos de la fumigación. Esto es muy sencillo que deben manejarse. Por eso, cualquier persona, cuando ustedes contraten hoy en día personal de las comunidades para trabajar en los casos de los taladros, en tanques de lodos, con manejo de química y lodos que tengan que trabajar con químicos y o con lodos base aceite que vienen con derivados de hidrocarburos, no deben tener trabajadoras con posibles embarazos por el riesgo teratogénico de los mismos. Propiedades toxicológicas: son tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes y demás. Y sobre el medio ambiente, pues obviamente, así como son para la salud, son dañinos para el medio ambiente. Inicialmente y todavía en muchos sitios del país y en otros países se maneja con el método con la clasificación NFPA, que tiene un triángulo azul o un rombo azul para salud, uno de inflamabilidad que es rojo, inflamabilidad, amarillo, reactivo, y el negro es para manejos especiales. Aclarémoslo más. Salud, riesgos para la salud, si es demasiado peligroso, todos van enumerados del 0 al 4. Demasiado peligroso, muy peligroso, peligroso, ligeramente peligroso, o no tiene ninguna afectación con material corriente. En inflamabilidad, lo mismo, de 0 a 4. Extremadamente inflamable, es decir, por debajo de los 23 grados centígrados ya se prende, o ignición a nivel 3 y se prende por debajo de los 37 grados. Ignición por debajo de los 93 sería un nivel 2, o puede calentarse, debe precalentarse para arder sobre los 93 grados, grado 1, o no arde. De ahí la importancia de conocer las características del producto y la ficha técnica. En reactividad, puede explotar, puede explotar por fuerte golpe o calor,
puede ser la posibilidad de un cambio químico violento, ser inestable si se calienta o estable normalmente. Esto normalmente se presenta cuando se utilizan materiales radiactivos para poder hacer determinados tipos de registros o por determinados tipos de cañoneos y demás en los pozos, hablando específicamente de campos petroleros, pozos petroleros. Y en riesgos especiales encuentran ustedes todo este tipo de clasificación o de pictogramas, donde básicamente quiere decir que no se debe utilizar el agua, o que es oxidante, o que es corrosivo, o que es alcalino, o que es radioactivo. Esto es lo que significa cada uno de los colores del rombo NFPA. Azul, salud; rojo, inflamabilidad; amarillo, reactividad; y negro, riesgos especiales. Pero hoy en día estamos migrando, y ya se migró en muchas partes, a sistema globalmente armonizado. Ese sistema globalmente armonizado es un método de clasificación y etiquetado de productos químicos. Lo importante es que es un sistema integral, internacional, que ha hecho que se estandarice a nivel nacional y internacional los diferentes etiquetas y la comunicación o la data de los diferentes productos químicos que se elaboran, sobre todo porque muchos de los productos químicos que hoy en día contamos y que usamos en los diferentes campos son traídos e importados. El sistema globalmente armonizado implica la adopción de un etiquetado claro y uniforme, así como la disponibilidad de fichas de datos de seguridad estandarizadas. Lo resalto para que ustedes lo tengan siempre presente. En Colombia se adoptó mediante la resolución 0773 del 2021. Y esa es la forma en que se maneja. Como ustedes pueden ver a su lado derecho, a su lado derecho es la forma como ustedes van a encontrar la etiqueta, y esto parte desde el proveedor hasta lo que ustedes hagan en sus taladros. Tiene multiplicidad de usos: proteger a sus trabajadores, suministrar información más consistente. Este es el modelo de la etiqueta, donde debe tener una identificación del producto, palabras de advertencia, pictogramas, información del fabricante, indicaciones del peligro y los consejos con prudencia. De esa manera, ustedes pueden tener una mayor observación. Estos pictogramas les dan toda la información de los peligros físicos para la salud y peligros para el ambiente, y forman parte de sus fichas de seguridad, la cual ordena que debe tener como mínimo, óiganme bien, 16 numerales, donde encuentren ustedes toda la información para mayor seguridad. Y por último, las transportes siguen siendo a través de etiquetas de Naciones Unidas por decreto 1079 del 2015, que es la normativa, para tener en cuenta mantener el vehículo en óptimas condiciones, verificar que la carga esté segura contra movimientos, conocer lo que ustedes cargan en el interior de sus vehículos, las tarjetas de emergencias, etcétera, para poder tener un adecuado manejo dentro de los mismos. Recuerden las 6 reglas de oro de respuesta de emergencias: mantenga la calma, proteja su vida primero, active el sistema de emergencia, comunique información clara y precisa, utilice únicamente equipos para los que estén entrenados, y nunca se convierta en una segunda víctima. Este es el resumen de algo tan importante como planes de emergencia. Les agradezco su participación y espero les haya aclarado mucho más los conceptos a los cuales ustedes venían acostumbrados. Gracias, Diana, y yo creo que podemos continuar de aquí en adelante con la evaluación final del curso y con el cierre. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por esta valiosa actualización. Vamos rápidamente entonces con la primera pregunta: ¿cuál considera que es el objetivo principal de un plan de emergencias? A, cumplir requisitos documentales; B, reducir costos operacionales; C, preparar a la organización para responder ante eventos; o D, incrementar la productividad. Esperaremos unos segundos sus respuestas y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron así: A, cumplir requisitos documentales, 1%; B, reducir costos operacionales, 0%; C, preparar la organización para responder ante eventos, 99%; y D, incrementar la productividad, 0%.
Perfecto, muy bien, la respuesta es correcta. Vamos entonces con la segunda pregunta. En caso de detectar un incendio y contar con y contar con el entrenamiento adecuado, ¿qué método debe utilizarse para operar un extintor? A, START, B, PAS, C, STOP o D, SMART. Esperaremos unos segundos a que ustedes den respuestas. Quedaron así. A, START, 4%, B, PAS, 82%, C, STOP, 2% y D, SMART obtuvo 11%. La respuesta correcta es la B. Y quiero recordarles a los compañeros que el programa SMART es un programa de observación que utilizan algunas compañías con tarjetas de observación para que no lo confundan. El método es el PAS. Muy bien, vamos entonces con la última pregunta de este sondeo final. Dentro del sistema de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, el color rojo representa A, riesgo para la salud, B, riesgo especial, C, reactividad o D, inflamabilidad. Esperaremos unos segundos para leer los resultados. Las respuestas quedaron así: riesgo para la salud 8%, riesgo especial 1%, reactividad 0% e inflamabilidad 91%. La respuesta correcta es la D. Y para los compañeros que colocaron riesgos para la salud, recuerden que el color en el NFPA es el azul, el rojo es inflamabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, a ti por esta actualización. Tenemos unas preguntas en el chat, vamos a aprovechar este espacio para responderlas. La primera que tenemos es: ¿qué tan recomendable es que el personal coordinador, supervisor o técnico líder pueda realizar e implementar estas estrategias de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar cuando se están directamente afectados por las sustancias químicas? Acuérdense lo que les dije, ustedes deben tener ese tipo de entrenamiento y los coordinadores deben recibir formación adecuada, capacitarse y certificarse. Positiva debe tener muchas de las formas de certificarlos a cada uno de ustedes en ese tipo de programas para que sean multiplicadores en sus taladros, en sus empresas, para sus demás coordinadores, tanto en sustancias químicas como en primeros auxilios, como en cualquier otro tipo de emergencia, sobre todo contra incendio y riesgos eléctricos. Entonces, lo más viable es que el personal se certifique y se capacite en ese tipo de formación, en ese tipo de programas. Doctor, la siguiente pregunta que tenemos: ¿dónde quedan clasificados los fuegos de origen eléctrico según la ISO referenciada? Los fuegos eléctricos, vuelvo y les digo, el riesgo eléctrico, y una vez se genere fuera del arco eléctrico y la parte de electrocución se genere incendio, entra clasificado dentro de los incendios correspondientes. Es decir, que estarían clasificados como riesgo de incendio y se trataría conforme los protocolos que ustedes tengan de control de incendio. La diferencia es, si es incendio, tienen que actuar como incendio, pero ojo, si hay una zona de arco eléctrico debajo, tienen que contrarrestar el arco eléctrico, tienen que suprimir las fuentes de suministro de energía que alimentan esa zona, más el control de incendio correspondiente. Serían dos elementos a trabajar. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos su conocimiento. Nos vemos pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. A nuestros asistentes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento, una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esa actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa.
Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear ese código QR que aparece en pantalla. Quiero invitar a las personas que están en Puerto Carreño a participar en el seminario Actualización Legal en Riesgos Laborales 2026, Transformaciones y Retos del Marco Normativo. Este es un espacio para conocer las principales novedades normativas en seguridad y salud en el trabajo y fortalecer los conocimientos frente a los retos actuales en este sector. La cita es ese miércoles 8 de julio de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Hotel Voragine en Puerto Carreño, Vichada. La participación es gratuita con cupos limitados. Para este evento tenemos máximo 2 personas por persona. La inscripción previa es obligatoria, lo pueden hacer inscribiéndose en este código QR. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un viernes más. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Ruby Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas. María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría General de la República. Me parece muy importante este congreso que está realizando la DGL Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes, brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca. Yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina. Te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año, y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública: aquí estamos presentes, y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.